gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos al día 3 de este diario de Halloween y no tengo suerte con mi Devil Gochi. Bien, como pueden ver estoy jugando una vez más con este personaje y el motivo de ello es porque ayer murieron las baterías, entonces tuve que cambiar las baterías y nuevamente está en 0, el juego está con 0 edad. Mi Tamagotchi Devil y con 85 Devil puntos, así que si no lo cuido lo más probable es que se vaya al Devil World porque 85 es bastante elevado y lamentablemente ya no creo que llegue a la fase adulta en estos días porque tarda 3 días en evolucionar en cada fase, así que yo creo que por lo menos una evolución vamos a ver, pero lamentablemente en este diario de Halloween no llegamos a Halloween, mi querido Devil Gochi. Pasando a lo que son las Magical Witches, evolucionaron, voy a comenzar con Enrouge, que sigue siendo la que más poder tiene 10 Magic Power y también adquirió nuevos métodos de maldición, tiene ese sapito que ya tenía, pero también el ratón, este ser que no sé qué es, y el escudo. Y dentro de las curas también adquirió esta lagartija, que no me acuerdo si ya la tenía o no, la verdad que no recuerdo. Y les estuve haciendo hacer las fórmulas en la caldera, así que también eso pudo haber influido. Hoy se fue a dar 2 vueltas en la escoba. Y en lo que respecta a esos elementos que aparecieron ahí como magia, digamos como maldición, están en el manual qué significa cada uno. Acá está todo qué significa, pero como está en japonés lo traduje el año pasado y acá lo tengo en inglés, no, perdón, en español directamente. Tenemos el sapo que ya sabíamos qué significaba, baja todo el nivel de hambre y felicidad. Y después tenemos el ratón, que acá dice, el ratón produce que la bruja se enferme, o sea que si lanza ese hechizo a otra bruja, la otra bruja se va a enfermar. Tenemos este ser que produce diarrea en la otra bruja y el escudo, que es uno de los métodos de protección, si mal no recuerdo. Acá está, protege de hechizos, pero es el menor método de protección porque este quizás protege de los hechizos, este protege de los hechizos un poco más y la tortuga protege definitivamente de los hechizos. Así que sigue siendo el más poderoso de mis brujitas. Ahora vamos con Aquari. Aquari también evolucionó y se ve súper hermosa, es divina. Aquari también fue a dar una vuelta en escoba en el día de hoy. Tiene 10 de Magic Power. Y dentro de los métodos de cura tiene la lagartija blanca, que es buena para el estómago. La lagartija blanca básicamente lo que hace es llenar el nivel de hambre cuando por hechizos quedan con hambre. Y la lagartija negra dice que es para elevar la alegría, también para lo mismo, digamos cuando le tiran un hechizo, eleva la alegría a full. Las raíces para usar ante enfermedades, o sea, todos los métodos de cura de lo que le puede tirar como maldición en Rouge. Y después están los métodos de maldición, que tenemos el escudo de protección, que ya leímos qué significaba. Después el sapito, que también ya sabemos qué significa. Ups, se quedó ahí en el medio. Produce que tenga hambre o se enoje con facilidad. ¿Qué más? El escudo y eso, solamente esos 2. Y por último tenemos a mi brujita del aire, que fue la última en evolucionar, evolucionó recién esta mañana. Y a diferencia de las otras que tienen 10 de MP, esta tiene solamente 8. Y vamos a ver, los métodos de cura tienen la lagartija negra, que es para elevar la alegría, y la blanca para el estómago. Y esos son todos. Y los métodos de cura, de maldición, perdón, tiene solamente uno de protección, que encima no es necesario, no necesariamente le va a proteger, así que sí, definitivamente esta sigue siendo la brujita menos poderosa. Y el sapo, solamente tiene el sapo. Otra cosa que les quería comentar era que dándole de comer una de las fórmulas, porque ayer estuve haciendo varias fórmulas en la caldera, dándole de comer sube el nivel de hambre a full sin elevar tanto el peso. Entonces tiene 45 libras y vamos a darle de comer y ahí no subió de peso y subió a full el nivel de hambre. Y después tenemos otro que es que sube el nivel de felicidad a full y tampoco sube el peso, así que vamos a darle ese. Y como ven, sigue en 45 libras y subió al máximo la felicidad.
Y ahora lo que voy a hacer, como en todos los videos, es conectarlas para ver qué tipo de hechizos se lanzan y demás, que es la parte creo más divertida del juego. Vamos a comenzar con Aquari y Baluna. Vamos a ver qué pasa al conectarlas. Estas se llevan bien, pero ahora que son más poderosas no sé qué puede llegar a pasar. ¿Quién le tiró el hechizo a quién? Ah, las dos. Las dos se tiraron el hechizo. La una a la otra. Así que cuando sucede este hechizo, para que no termine empezando mucho, lo que se puede hacer es directamente darles de comer esos dos elementos que les di recién. Así que voy a hacer eso. En el caso de Aquari ese era el último que tenía, así que si quiero más de esos tengo que prepararlos más en la caldera. Ahí subí a full. Y en el caso de Baluluna no sé si sigo teniendo stock. Bueno, en el caso del de la felicidad sí tengo 5 todavía. Y en el caso del otro, veamos. Si tengo todavía, sí tengo. Bien. Entonces ahí llenamos el nivel de hambre y de felicidad a full. Aunque también la podría pasar por conectividad. Vamos una vez más a ver qué pasa en esta oportunidad. Si le pongo a conectar desde Baluluna y no desde Aquari como antes. Baluluna se está haciendo poderosa pareciera porque le tiró un hechizo. Bueno, ahí tenemos hambre y felicidad. Y vamos a probar esos dos elementos que vimos de cura. Ahí sirve el elemento de cura. Este era para subir el hambre o felicidad. Ah, hambre. Vamos con el otro, que era para el de felicidad. Bien. Genial. Y así ven que tenemos diferentes métodos para subir el hambre y la felicidad sin hacerle subir de peso. Ahora vamos con Enrouge y con Baluluna, que dentro de todo se llevan bien. Le vamos a poner conectar desde Enrouge, que es más poderoso. ¡Oh! Le va a dar diarrea, no. Y este creo que se cura con la... Bueno, y ahí se va a poner a ir al baño hasta pesar 1 libra. Bien, vamos a limpiar un poco esto. Y esta parte no les mostré, pero dentro de los otros ítems que se pueden hacer, por ejemplo, tenemos este que es el extracto de pluma de cuervo, que hay que usar cuando no mejora con el uso de la pluma, porque la pluma, esperen que encuentre dónde estaba la pluma. Estas son las curas, acá está. La pluma es la que tiene la diarrea. Y si no sirve la pluma, entonces hay que usar este. Y si no sirve este, hay que usar el agua bendita. Voy a ver si usando cualquiera de estos dos, porque no tengo la pluma, se puede detener la diarrea o curar la diarrea. Aunque ya terminó de hacerlo, digamos, pero veremos. No sé si tengo alguno de esos. Sí tengo este. No, ya no sirve. Evidentemente hay que aplicarlo mientras está yendo al baño. Ahora pesa 1 libra, pobre. Y otra cosita también que les quería comentar era que el hongo negro y el hongo blanco que traen de su viaje en la escoba, llena al máximo el Magic Power. Así que voy a hacerle comer el hongo para ver si sube hasta 8. En el caso de esta brujita, que es como la que menos poder tiene, voy a ver si tengo algún hongo. No, sí, tengo este. Vamos a ver si subió el MP a 8. Sí, ahí está. Buenísimo. Y ahora me falta conectar las dos brujitas que se llevan mal por defecto, que son Enrouge y Aquari. Bueno, de acá puede salir cualquier cosa porque estas dos se odian. Y siempre Aquari termina súper mal herida por culpa de Enrouge. Esperen que mi cámara... Ahí está. Esperemos que enfoque bien. A ver, ¿quién embrujó a quién? Bueno, Enrouge utilizó el escudo, por eso Aquari no le hizo nada. Y Aquari no pudo utilizar nada en defensa, entonces le dio el ratón. Y el ratón lo que hacía era enfermar a la bruja. Así que vamos a ver cuál era el método de cura. Estoy viendo acá mi pequeña ayuda a memoria. El método de cura es las raíces.
Así que vamos a utilizar las raíces para ver si funcionan en Aquary. No me deja, directamente no me deja utilizar. Vamos a ver si por conectividad le puedo pasar las raíces. Cura... y esta no tiene raíces, solamente Aquary tenía raíces, así que voy a tener que darle la medicina de manera común y corriente. A ver, ahí. Bien, se curó. Ok. Creo que ahí ya les demostré bastante gráficamente varias de las maldiciones en acción y varias de las curas en acción, así que voy a terminar este video acá en el día de hoy. Y con suerte en el día de hoy o mañana a la mañana van a estar evolucionando y van a adquirir nuevos métodos de cura y también de maldición, y les voy a poder mostrar más cositas acerca de estas brujitas mágicas. Nos vemos en el día de mañana. Con suerte no le va a pasar nada más a mi Devilgochi, voy a poder continuar con el mismo personaje, esperemos que sí. Y muchas gracias una vez más por ver mi video, y como siempre me despido diciéndoles que si es la primera vez que están en mi canal o si todavía no lo han hecho y les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchis y mascotas virtuales, los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. ¡Adiós!